Bueno, pues vamos a dar comienzo ya. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis aquí en la sala de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de Santander y a quienes nos acompañáis a través de la reunión de Teams. Hoy damos comienzo a la 15ª edición, ¿no?, de estos seminarios de metodología y de investigación en historia moderna. Es una fecha redonda que de hecho queremos celebrar, ¿no?, porque 15 años de trayectoria son muchos años en los que hemos aprendido, hemos disfrutado de la compañía de investigadores, investigadoras y profesionales cuyas áreas de trabajo convergían en la historia moderna y bueno, aquí estamos hoy después de 15 años de momentos, yo creo que más agradables que desagradables, ¿no? Hemos tenido trabajo y aquí seguimos. En la sesión de hoy es protagonista nuestra compañera de la Universidad de Cantabria, Benita Guerreros de la Gabal, que desde hace unos pocos meses ya es profesora permanente laboral en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de nuestra universidad, de la Universidad de Cantabria, y que trae tras de sí una amplísima trayectoria con una fuerte orientación internacional que comenzó en sus estudios de posgrado, digamos, ¿no?, tanto en máster como en doctorado. Ha hecho un máster en estudios latinoamericanos en Stanford en el año 2012. También es antropóloga, además de historiadora, y ha sido investigadora integrada en el CHA, en el Centro de Humanidades de la Universidad Nova de Lisboa y de la Universidad de las Azores, y también ha sido investigadora en la Universidad de Reading en el año 2016-2017. La trayectoria investigadora de Benita Guerreros, que todos conocemos muy bien, pero que no voy a por eso dejar de señalar, se ha centrado fundamentalmente en las temáticas de la colaboración y la confrontación entre indígenas, españoles y portugueses en la región superior de Paraguay, también en interacciones culturales y en migraciones culturales en espacios de frontera de los imperios ibéricos y en misiones jesuitas y acomodación, ¿no?, como modelos de emplazamientos urbanos en regiones de frontera. Por lo tanto, los estudios de frontera, los estudios coloniales, de las relaciones culturales, sociales, políticas, económicas entre indígenas y españoles y portugueses ha centrado su investigación. Estamos en celebración además porque muy recientemente ha visto publicadas sus últimos trabajos en un dossier que se ha publicado en la revista de Historia Sociográfica y Cultura junto con Grasa Almeida, y es este dossier que se titula Construyendo y cruzando fronteras en los imperios ibéricos, siglos XVI-XVIII, está en portugués, pero yo lo digo en castellano. Y lo que ha llegado esta semana, lo que ha salido del horno, es un libro que ha editado junto con Pablo Sánchez León, que se titula Disidencia y desobediencia desde dentro, prácticas y significados de la resistencia en los mundos ibéricos, siglo XV y XVIII, en el que además Benita es una introducción y un capítulo dedicado a las interacciones interculturales también, y a la agencia indígena y la resistencia, de nuevo, con espacios de frontera del Alto Paraguay. Estamos muy contentas de que nos acompañe hoy y nos va a impartir. La sesión de hoy va a estar centrada en torno a las contribuciones indígenas a la construcción de saber geográfico, la cartografía de límites en la América Meridional. Así que te doy la palabra y las gracias. Bueno, muchas gracias a vosotras por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder participar en este semi y además pues, de poderlo hacer en un momento además de tranquilidad profesional, digamos, que da un poco esa estabilidad y pues me esto con una muy buena noticia. Entonces, bueno, para mí, como digo, es un gusto participar en este seminario en el que tanto disfruto como asistente en cada una de las ediciones que tienen lugar. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. También, bueno, agradecer, por supuesto, a los que están aquí presentes en sala y a los que habéis decidido asistir. Bueno, pues mi participación en este seminario se va a centrar en discutir la relevancia
de los saberes geográficos indígenas en lo que fue la construcción de las fronteras de los imperios ibéricos y particularmente en aquello relacionado con el conocimiento geográfico y los trabajos de las partidas de límites que debían llevar a cabo la demarcación fronteriza sobre el terreno y cartografiar los entornos del Paraguay a fines del siglo XVIII. Pues como os decía, voy a discutir sobre esa relevancia del conocimiento geográfico indígena a esa construcción de las fronteras que supone el trabajo de las partidas de demarcación enviadas a los territorios americanos después de la firma de los Tratados de Madrid y de San Ildefonso, aunque me voy a centrar en el de San Ildefonso. La tarea de identificar las contribuciones de las poblaciones indígenas a la cartografía producida por europeos en el espacio americano no siempre es una tarea fácil. A pesar de ello, se ha destacado por parte de la historiografía en múltiples ocasiones esas aportaciones y se ha hecho esto desde diversas perspectivas. Y lo que se evidencia es esa fuerte vinculación entre la producción cartográfica realizada por europeos en el Nuevo Mundo y esa participación indígena. Las aportaciones de nativos tomaron formas muy diversas, que fueron desde la participación en las expediciones como personal, por ejemplo, como guías, como pilotos, como porteadores, como intérpretes, a también la colaboración como informantes, que es en lo que me voy a centrar yo, en las tareas de informantes y de intérpretes. La información sobre la geografía local fue ocasionalmente transmitida a través de lo que Jacob ha denominado como mapas efímeros, esto es, representaciones gráficas realizadas, por ejemplo, sobre arena o sobre cenizas con un palo o grabadas en troncos de los árboles. Son mapas pues, que no tienen una durabilidad natural, ¿no? Pero que permitieron a los europeos orientarse en determinados entornos o también conocer la ubicación de poblaciones o de recursos naturales. Aunque también en algunas ocasiones estos mapas fueron realizados sobre soportes que podrían haber llegado hasta nuestros días si se hubieran conservado adecuadamente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a mapas realizados sobre cueros o mapas realizados sobre material textil. Pero la grandísima mayoría de estos mapas ha quedado perdida y si conocemos de su existencia es en realidad a través de referencias que se realiza a ella en documentación de exploradores, de conquistadores o por copias realizadas por estos, aunque esto es mucho menos frecuente. Aunque los europeos estuvieran en contacto con esta cartografía en diversos escenarios, también hay que tener en cuenta que no siempre lograron comprender, no lograron apropiarse de esa información contenida en esta cartografía porque desconocían, digamos, la traducción de esos códigos de representación gráfica que eran utilizados para simbolizar los accidentes geográficos, para tampoco las escalas, por ejemplo. Para ejemplificar pues, estos problemas de interpretación o de traducción, pensando sobre todo en los estudiantes, voy a retratarme un poquito en el tiempo, ¿no? Bastante en el tiempo, hasta el siglo XVI, siglo en cuyo último cuarto se envió desde Nueva España todo un conjunto de mapas que acompañaba a las relaciones geográficas remitidas en respuesta a un cuestionario de 50 preguntas enviado por el Consejo de Indias en 1577. Estos mapas han sido ampliamente estudiados, por ejemplo, en el trabajo de Bárbara Mundi, The Mapping of New Spain. Y este trabajo de Bárbara Mundi atribuye estos mapas que acompañan a las relaciones geográficas tienen en buena parte autoría indígena. De hecho, ella atribuye autoría indígena a 45 de los 69 mapas conservados, aunque solo en 3 de ellos aparece explícitamente indicada esa autoría, ¿no? Estos 3 serían precisamente los 3 únicos mapas de autoría indígena reconocida en la Nueva España del siglo XVI. Según este trabajo. También es verdad que tiene un tiempo el trabajo, no sé si más recientemente se ha podido descubrir alguno.
Hay un detalle de uno de estos mapas en la pantalla. Aparece la ciudad de Zempoala, que está representada con ese símbolo de la montaña, con la cabeza de mujer. Aparecen referencias también a las aldeas, aparecen referencias al territorio, a los manantiales, también a las divisiones de tierras, ¿no? Y al el orden social, porque también se representan los liderazgos indígenas, el número de tributarios. Es decir, hay una información muy compleja. Pero aunque este mapa y otros de las relaciones geográficas eran muy ricos, esta información no era... bueno, los oficiales de la corona en la península que recibieron estos mapas no tenían capacidad, ¿no?, para interpretar esta cartografía, ¿no? Carecían de conocimiento de los códigos de representación espacial empleados y ello que dio lugar a pues, que quedaran rápidamente olvidados. Esta complejidad de la cartografía indígena queda patente en los estudios que han sido recogidos en el volumen dedicado a la cartografía en sociedades tradicionales del ámbito extraeuropeo, dentro del gran proyecto editorial de historia de la cartografía iniciado a fines de los años 70 y que hoy todavía está en proceso. Es ese volumen 2.3 de tapa negra que tienen ahí en pantalla. También esta complejidad de la cartografía indígena queda subrayada en trabajos más recientes, como el que tienen en pantalla de Anita Lucchesi, que tiene un título además muy sugerente: Los indios no hacen mapas, ¿no? Y también los trabajos de Rose Redwood y otros que subrayan precisamente o reivindican la necesidad de descolonizar la historia de la cartografía. Cuando estudiamos la producción cartográfica de las partidas de demarcación enviadas a América en el siglo XVIII, nos encontramos con un tipo de cuyos autores materiales se enmarcan, ¿no?, dentro del mundo europeo. Siguen estos mapas unos estándares científicos y un formato de representación de la naturaleza ajustados a esa cultura cartográfica del viejo mundo, y en ellos resulta muchas veces complicado identificar las contribuciones nativas, hasta el punto de que en ocasiones esta contribución ha sido negada por completo por parte de la historiografía, algo que está últimamente, bueno, que se está subrayando lo contrario últimamente, ¿no? Precisamente se está incidiendo en esa contribución indígena a los trabajos de las partidas de límites. Bueno, además, al estudiar la producción cartográfica de las partidas de límites, es necesario también considerar algunos aspectos que fueron señalados hace ya tiempo por John Bryan Hartley en los trabajos que quedaron recopilados en un libro publicado póstumamente, La nueva naturaleza de los mapas. Hartley en él destacó la necesidad de entender los mapas como una construcción social, como un discurso social y político también, que era fruto de formas concretas de ver el mundo y de ver también las sociedades que lo habitan. Hartley consideró que los mapas tienen un marcado carácter político, que está muy lejos de la neutralidad, por lo que al estudiarlos se hace necesario también indagar sobre el contexto de producción, sobre los propósitos de sus autores y también sobre los objetivos de los que lo encargaron. También llamó la atención sobre los silencios de la cartografía, un elemento que consideró como un componente esencial de la misma y al que no nos debemos olvidar prestar atención, ¿no? Y ahí hay pues dos ejemplos, dos mapas muy parecidos entre sí. De hecho, el segundo está basado en el primero. El primero es de 1733, realizado sobre otro previo del 32. El de la derecha es de 1774. En el primero, que está incluido en una obra de un jesuita, Pedro Lozano, y en la cual describe las provincias del Chaco y sus habitantes y su historia, ¿no?, en el contexto de la colonización, pues hay tres referencias que he marcado en la pantalla en rojo. Está muy pequeñito, pero
está un poquito más amplio en lo que aparece ahora a la izquierda. Son dos referencias a martirios de jesuitas en ese ámbito chaqueño, que son los dos círculos más redondos que están en la parte izquierda, dos referencias que desaparecen en el mapa del 74. Desaparecen en un momento en que la Compañía de Jesús ha sido expulsada de los dominios de la monarquía católica y que además ha sido disuelta por el papado. Entonces, queda claro que no conviene en este momento incluir esta información de cara a todo lector, ¿no? Y sobre todo al monarca. Y luego el otro circulito de la derecha, al oriente del río Paraguay, representa, se marca alrededor del río Corrientes, que en el mapa de la derecha desaparece por completo y desaparece el río y desaparece la denominación. Desaparece porque ese río había sido fundamental en el Tratado de Límites de 1750 y tienen el artículo 6 que dice que a la hora de establecer cuál debe ser el límite fronterizo entre las cuencas del Paraná y del Paraguay, se establece que se ha de continuar un río, que es el Iguray, y desde ahí se debe seguir una línea fronteriza por lo más alto del terreno hasta se debe seguir aguas arriba hasta la cabecera de ese río y después seguir por lo más alto del terreno hasta otro río que dice será el Corrientes. Bueno, a la hora de llevar a cabo la demarcación de límites de 1750 es muy conocido que el río Corrientes presenta enormes problemas para ser localizado. De hecho, hay debate sobre si existe o no existe entre miembros de la partida de demarcación española y la portuguesa, ¿no? Y esto es uno de los motivos que en un momento en el que el Tratado de Límites ya ha sido anulado, ¿no? Por el del Pardo del 61, pues no conviene en cualquier caso mantener ese elemento que puede generar debate en el mapa del 74. De hecho, después en el Tratado de San Ildefonso de 1777 se va a replicar casi al pie de la letra este artículo 6, en otro que es en el 9, y el mismo problema se va a generar. Bueno, los motivos por los cuales una información o un determinado accidente geográfico no se incluyeron en ciertos mapas pudieron ser muy diversos, ¿no? Desde el mero desconocimiento de quienes lo realizaron hasta una pretensión voluntaria de ocultar información valiosa con el objetivo de proteger determinados intereses, o también la consideración del contenido como irrelevante para el discurso que ese mapa en cuestión pretendía transmitir. Uno de los elementos que no fue extraño que quedara infrarrepresentado o silenciado en las producciones cartográficas de este periodo fue la presencia indígena. Y aquí tienen un mapa de 1700, de fines del siglo XVIII, en el cual se traza la demarcación de límites posterior que surge del Tratado de San Ildefonso. No se ve muy bien, pero hay una línea roja de puntos que atraviesa el espacio, pero en cualquier caso es un espacio en el que gana importancia la hidrografía, que es fundamental para esa determinación de los límites fronterizos según el Tratado de San Ildefonso, pero falta una representación, no hay en absoluto representación de las poblaciones indígenas que habitan estos territorios y de hecho son las que controlan buena parte del espacio fronterizo. Con todo, incluso en este mapa es posible identificar cierta influencia indígena en su construcción porque la información toponímica aparece en lenguas nativas, lo que sugiere también que para su realización pues el autor, que quizás fue Félix de Azara, se pudo apoyar en informantes indígenas. Para contrarrestar estos silencios y evaluar las potenciales contribuciones de los nativos a la producción cartográfica de las partidas de límites, es necesario, por tanto, combinar el estudio de los mapas con el de otras producciones documentales que fruto de esas partidas.
es decir, con la documentación asociada a la producción del mapa. En mi investigación sobre los procesos de construcción de las fronteras, sobre la cartografía de límites y sobre las interpretaciones, sobre las interacciones transfronterizas, la zona sobre la que trabajo es esta que tienen en el mapa, ubicada entre Asunción, capital del Paraguay, y Coimbra, uno de los fuertes portugueses ubicados más al sur de la provincia, perdón, de la Capitanía General de Mato Grosso. Este territorio es afectado por el Tratado de Madrid y de nuevo por el de San Ildefonso de 1777 y las partidas de demarcación van a llevar a cabo una intensa actividad en este territorio como en el conjunto de territorios que se ven afectados por estos tratados de límites. Para cuando se firmó el Tratado de Límites del San Ildefonso, el de 1777, los españoles del Paraguay ya habían fundado entre Asunción, más al norte de Asunción, una villa, Villarreal de la Concepción, en 1773, que estaría unos 200 kilómetros al norte de Asunción y que se encontraba ubicada en tierras controladas por los indígenas Ambayá. Desde Mato Grosso también se habían producido avances, se había fundado el presidio de Nueva Coimbra en 1775 y a la firma del tratado del 77 siguió el establecimiento de toda una serie de fuertes y de presidios como el de Albuquerque o el de Miranda por parte de los portugueses en el 78 y en el 97, o los de Borbón y San Carlos por parte de los españoles en el 92 y en el 94. A pesar de esa apariencia de control del territorio que esa sucesión de fundaciones pueda dar en un primer momento, las coronas ibéricas carecían de verdadero control sobre estos entornos atravesados por la línea de demarcación y la presencia hispano-portuguesa en este espacio continuaba limitada a lo que Tamar Herzog llamó en su libro Fronteras de Posesión como islas de ocupación. Es decir, enclaves de presencia europea en forma de villas, fuertes, haciendas o misiones que, en palabras de Tamar Herzog, estaban rodeadas por un mar de tierra que consideraban disponible para su expansión. Este mar estaba transitado por numerosas personas, entre las que se contaban religiosos que pretendían acercar la religión católica a la población nativa, individuos dedicados al contrabando, soldados, milicianos en campañas punitivas, miembros de las partidas de demarcación encargados de cartografiar, ¿no?, pues un determinado curso de un río, o de determinar las coordenadas geográficas de ciertos accidentes geográficos. También, por supuesto, indígenas, tanto aquellos que habitaban las ciudades y misiones y que recorrían este espacio y explotaban los recursos naturales, como también y sobre todo indígenas de grupos no sujetados que tenían en él sus tolderías y que además mantenían contactos con los pobladores de las islas coloniales con las que comerciaban habitualmente e incluso a veces se asentaban temporalmente junto a fuertes o poblaciones o entraban fugazmente a ejecutar robos o a hacer cautivos. La identificación sobre el terreno de estos términos de los tratados de Madrid y de San Ildefonso corrió a cargo de las partidas de demarcación enviadas a América en los años posteriores a la firma del tratado. Tras 1777 se enviaron a América 4 comisiones hispano-portuguesas, cada una de ellas debía demarcar una región concreta. 2 de ellas eran comandadas por un portugués, 2 de ellas por españoles, y cada comisión se componía también de divisiones o de partidas encargadas, una española y una lusa, encargadas de cartografiar simultáneamente una región. Y aunque trabajaban separadamente, debían reunirse en un ulterior momento para acordar el trazado de la frontera en base a esos trabajos realizados previamente. Pero estas reuniones no llegaron a producirse siempre. Bueno, aquí el material que voy a presentar es material de la partida española enviada a realizar la demarcación de la zona del Alto Paraguay. Llegó a Asunción en 1784 y solo fue disuelta en 1801, pero su tarea quedó inconclusa y tampoco llegó a reunirse nunca con su contraparte portuguesa.
Uno de los mapas de esta partida es el que tienen en pantalla, en la parte izquierda. En la parte derecha es un detalle. Fue elaborado por parte de una expedición formada por parte de miembros de esta partida, que partió de Asunción en 1790 con el propósito de verificar la veracidad de unas informaciones que habían llegado sobre la posibilidad de que los portugueses hubieran fundado una serie de fuertes en el margen izquierdo del Paraguay. Estos fuertes eran los de Nova Coimbra y de Alburquerque, que en efecto estaban fundados en el margen izquierdo del Paraguay, pero lo que había que comprobar, además de si era cierto que habían sido fundados, es si se ubicaban en esa orilla, porque de ser fundados en el margen occidental del Paraguay serían violaciones del Tratado de San Ildefonso en el caso de que se hubieran fundado con posterioridad a la firma del mismo. Si se habían fundado con posterioridad a dicha firma, se exigiría, por tanto, su desmantelamiento. Contamos con dos fuentes de gran utilidad generadas en el marco de esta expedición. Uno de ellos es este mapa que tienen en pantalla, en el cual se traza el curso del río Paraguay en dos veces. Uno de los veces es el que tiene a la izquierda, es trazado en uno de los caminos, el de ida o el de vuelta, y el otro en el regreso, ¿no? Por otro lado, contamos con el diario de navegación de la expedición, y lo que es muy interesante y muy útil para nosotros es que los dos documentos, el mapa y el diario de navegación, fueron realizados por la misma persona, que era el piloto y geógrafo Ignacio Pazos, miembro de esta partida de demarcación, ¿no? Y de esta expedición. Y ello nos permite comprobar de qué manera la selección de la información fue diferente para cada tipo de material que se estaba produciendo. En el mapa, Pazos lo que privilegió fue la información de tipo estratégico para esa competición fronteriza que se mantenía con los portugueses. Indicó la ubicación del presidio de Nova Coimbra y además incluyó dos representaciones de este presidio, una planta y un enlazado que tienen en la pantalla y que adquieren un protagonismo importante en la parte inferior del mapa, es decir, ocupan un espacio relevante. En ellas se detalló la capacidad defensiva del emplazamiento, se señaló la ubicación de los 4 pedreros con que contaba el fuerte, se señaló la ubicación del almacén de pólvora, de las garitas, de la residencia del comandante, información toda ella que podía resultar de gran utilidad en caso de una posterior expedición contra el fuerte, ¿no? El discurso que transmite Pazos en este mapa es el de una frontera entre dos potencias rivales, en un espacio que está articulado por ese río Paraguay, y en el mapa lo que vemos es cómo este río está en un entorno que aparece bastante limpio, ¿no? Bastante blanco y apenas salpicado de algunos cerros. Y salvo por el hecho de que esos cerros son identificados con toponimia indígena, la presencia de los habitantes nativos apenas aparece en este mapa, salvo, como les digo, los topónimos y salvo aquello que está rodeado en el mapa con un círculo rojo en la parte superior y que tienen aquí en detalle, ¿no? De hecho, en una de las representaciones del río no aparece absolutamente ninguna referencia a presencia de poblaciones indígenas. Y en la representación de la derecha, lo que nos aparece es una única indicación que pone indios ambayás y guanás. Está en el área del Río Blanco, aparece escrito en paralelo al margen oriental del río, aparece con un tamaño grande, lo cual también nos sugiere que se está indicando que habitan un territorio de una cierta amplitud. Pero la escasez de información sobre la presencia indígena que vemos en este mapa contrasta radicalmente con la abundancia de referencias que se introducen a los contactos en el diario de navegación.
Al analizar este diario comprobamos que los avistamientos de asentamientos o de individuos y de grupos indígenas son constantes a lo largo de todo el viaje hacia el norte. También comprobamos que fueron frecuentes las interacciones con miembros de diversos grupos indígenas, también grupos que no aparecen, ¿no? Que no son ni ambayás ni guanás, que son grupos distintos, son en concreto los payaguás, que son de la misma familia lingüística que los ambayá. Las interacciones con estos grupos indígenas, además, se producen desde prácticamente el inicio del viaje y en tierras que están mucho más al sur de lo que aparece representado en el mapa y mucho más próximas a las poblaciones castellanas. El diario de Pazos no solo está repleto de esas menciones a los contactos, sino que además revela que los indígenas proporcionaron información geográfica y además información estratégica que fue fundamental para la expedición. Por ejemplo, se registraron 3 encuentros con grupos payaguás arigüé y incluso se registra el nombre del cacique del tercero de los grupos. Se deja constancia del intercambio de alimentos y de palo santo por parte de los indígenas y aunque su toldería no aparece representada en el mapa, sí que se incluye la información que ofrecieron, en concreto la ubicación de un cerro llamado Itapucu y del río Corrientes del que ya hemos hablado, precisamente aquel que había sido clave en los tratados tanto de Madrid como de San Ildefonso y para el que además se anota el topónimo indígena que sería el Gualché. También este grupo revela que el presidio portugués se encontraba en efecto, como temían los españoles, en el margen izquierdo, en el margen occidental del río Paraguay, es decir, en el territorio que era asignado a la monarquía católica, es decir, información estratégica de valor. 3 días después, la expedición se encuentra con unos grupos guaná y estos confirman la ubicación del presidio, que es el de Nova Coimbra. Afirman también que los soldados les visitan regularmente para comerciar, lo cual también nos habla de esa circulación transfronteriza por parte de los miembros de la guarnición portuguesa. Y a estos datos que ofrecen los guanás se suman también los obtenidos en un asentamiento en Bayal que llegan 2 días después, es decir, justamente en el mismo plazo de tiempo que les habían indicado los guanás, ¿no? En la toldería Ambaya encuentran unas 200 personas lideradas por 3 caciques, uno de los cuales aparece identificado también con su nombre propio, y gracias a este grupo la expedición supo con anticipación que el fuerte de Nova Coimbra estaba fortificado, que contaba con cañones, que contaba con armas de fuego y eso se confirma después cuando se logre alcanzar el lugar. Además, obtuvieron información sobre la guarnición que en él se encontraba, sobre el ganado y los cultivos con que contaban para mantenerse. El recurso continuado a estos informantes coexistió, sin embargo, con prácticas que parecen orientadas a testar la veracidad de los datos, como por ejemplo preguntar siempre, reiterar, ¿no?, la misma indagación en los encuentros con los diversos grupos indígenas o también con una expresión abierta de desconfianza ante ciertas informaciones. Una desconfianza que es muy evidente respecto a los payaguá, aunque Pazos no señala las causas de su suspicacia y parece movido por un imaginario muy negativo sobre este grupo que le llega a afirmar que en ese primer encuentro que mantuvo con ellos no hablaran palabra de verdad, como lo acostumbraran, aunque sin embargo se confirman las informaciones que ellos dan. Y también plantea sobre el segundo encuentro, que si los diversos miembros del grupo payaguá discrepaban entre sí sobre la distancia en la que se encontraban los fuertes portugueses, era por una natural tendencia a la mentira que caracterizaría a estos indios, ¿no? Pero a pesar de estas desconfianzas, el análisis del diario de navegación demuestra que la expedición logró realizar sus averiguaciones sobre las fuerzas y avances de los portugueses en este curso alto del río Paraguay en gran medida gracias a esas informaciones aportadas por los diversos grupos indígenas. Grupos indígenas que, por otro lado, se mantenían autónomos con respecto a ambas potencias ibéricas.
Estas afirmaciones que acabo de hacer están en sintonía con las que alcanzan otros estudios que han subrayado el valor como informantes que en otras americanas tuvieron indígenas, mujeres, personas esclavizadas, fugitivos, desertores también, ¿no? Y a su vez también se demuestra el enfoque pragmático que adoptaron las partidas de demarcación que recurrieron a estos informantes pertenecientes a indígenas que se mantienen autónomos o a sujetos que se encuentran en los márgenes de esa sociedad colonial, ¿no? Como por ejemplo aquí en este caso concreto, el indígena que participó como intérprete de la expedición, de que vamos a hablar en un momento. Estos individuos ofrecieron asistencia que fue esencial para obtener información geográfica y estratégica, que fue de gran importancia para esas disputas fronterizas entre las monarquías ibéricas. El hecho de que el diario identificase ciertos grupos étnicos específicos y en algunos casos nombre de los individuos, estatus social o incluso procedencia de algunos individuos concretos nos permite componer una imagen un poco más compleja de esos informantes indígenas y de esos procesos de adquisición de conocimiento que contrasta con la que habitualmente se extrae de relatos publicados porque, como han demostrado investigaciones previas, como la de Barnett o la de Neil Safir, ¿no? Tanto autores como impresores tendieron a suprimir de la narración la individualidad de los informantes o incluso la mera existencia de informantes indígenas con el objetivo de ensalzar esa figura de los exploradores. En el caso de Pazos es muy llamativo el dispar tratamiento que hace de las figuras del vaqueano, es decir, del guía, y del intérprete de la expedición. Por un lado, Pazos subrayó las dificultades enormes que planteaba la navegación en el complejo curso del río y era un río además que es muy cambiante entre la temporada seca y la húmeda, ¿no? Subraya esos retos, esas dificultades, elogia las habilidades del vaqueano en varias ocasiones, ¿no? Ahí tienen un pequeño extracto, ¿no? En la pantalla. Dice que la caminata que hoy ha dado que hacer bastante y que solo la inteligencia del buen vaqueano que nos lleva pudiera sacarnos de tantos escollos como se nos presentan, ¿no? O luego habla de su experiencia previa, habiendo navegado varios ríos, grandes, pequeños, ¿no? Pero que nunca ha visto uno como este, tan lleno de islas, de anegadizos, de riachos, ¿no? que hacen perder el curso principal del río. Y al final de ese pequeño extracto que tienen ahí, indica que aquí sucede a cada paso y que solo un vaqueano bueno, hecho a cursar riachos y pantanos, puede discernir, a poco que se interne por alguno de los que se presenten, si tiene salida o se concluye. Continuamente está resaltando esa importancia del vaqueano, ¿no? Pero, aunque valora su tarea, apenas nos aporta información sobre él. Lo único que podemos deducir es que se trata de un varón porque utiliza el género masculino para referirse a él y suponer que se trataba de un indígena, pero bien podría ser un antiguo cautivo, es decir, no tiene por qué ser un indígena. En cambio, frente a esto, Pazos incluye buen número de informaciones sobre el intérprete, nos dice su etnicidad, sabemos que es un indígena ambayá, sabemos su procedencia también. Es originario del pueblo de Belén, que había sido fundado inicialmente como misión jesuita en 1760. Sabemos que se llama Toribio, lo cual nos indica también que había sido bautizado, ¿no? Por ser un nombre cristiano. Sabemos que Toribio tiene conocimientos útiles, que era cristiano, lo que contribuiría a su fiabilidad, pero habría otros que podrían haber servido. Es muy común en la región que estos grupos indígenas no sometidos conozcan también en la lengua guaraní y de hecho algunos con los que se encuentran conocen el guaraní, se dirigen a ellos en guaraní o incluso en un rudimentario castellano. Porque han tenido contactos habituales. Entonces podrían haber llevado un indígena guaraní, sin embargo llevan a un ambayá y lo más probable es porque esta etnicidad pueda contribuir a generar confianza entre las tolderías ambayá que permanecen autónomas
con las que en ocasiones se seguían manteniendo enfrentamientos. Hay momentos, estamos en una situación de paz muy inestable y con momentos de quiebre que de hecho se van a producir poco tiempo después. Entonces, mi forma de interpretar esto es que, bueno, que se trata de buscar una mayor proximidad, una mayor cercanía con ellos, ¿no? Y así se lo sugiere también el suceso que ocurre en las vecindades de Nova Coimbra, en que el acercamiento de la expedición a, a una torlería a Bayá lo que produce es gran alarma, que solo la intervención del intérprete logra calmar al utilizar su propia lengua, ¿no? Al manifestarles en lengua bayá los ánimos pacíficos de los españoles, ¿no? Y dice que asegurados, dice en el diario, asegurados de haber oído a nuestro bordo hablar en su lengua, pues se abrieron a la colaboración, se acercaron, algunos en canoas, y bueno, se procedió pues, a un habitual intercambio de regalos y se solicitó información también sobre el presidio portugués. Además, la participación de Toribio en la expedición podría ir orientada a construir soberanía sobre el terreno, algo sobre lo que ha trabajado mucho uno de los asistentes a la sesión de hoy, que he visto antes al inicio, Francisco Marales López de Carballo, ¿no? Entonces, esa idea de orientar a construir soberanía sobre el terreno, ¿no? Estableciendo relaciones pacíficas con estas poblaciones indígenas a las cuales se aspiraba a convertir en vasallos. Bueno, precisamente este estudio que comentaba, ¿no?, de López de Carballo sobre actividad demarcadora en el ámbito de la Amazonía, pues ha demostrado que la actuación de las partidas fue mucho más allá de identificar sobre el terreno esas líneas divisorias que establecían los tratados de límites, ¿no? Y que tuvieron capacidad para negociar con las poblaciones indígenas, para que aceptasen convertirse en vasallos del monarca, fuera este el católico o fuera el fidelísimo, ¿no? Y estas mismas dinámicas se identifican también en el norte del Paraguay, que permanece en este momento bajo el control de grupos indígenas diversos, ¿no? Y por ello varios miembros de estas partidas de demarcación se preocuparon por establecer y consolidar relaciones pacíficas con estas poblaciones nativas. Así lo explica Pedro Cerviño, que es otro de los miembros de esta partida de demarcación, en unos memoriales que escribe en el 93 y en el 95, con el objetivo, bueno, pues de obtener unos ascensos, ¿no? Y en ellos se subraya precisamente esa vinculación entre las tareas de demarcación y la búsqueda de alianzas con las poblaciones indígenas. Explica en su primer memorial que ante el temor de que se produjera una invasión ambaya en las proximidades de Villarreal de la Concepción, se dedicó a fortificar aquellos parajes que se encontraban más expuestos y que además se internó en el Chaco hasta dar con una toldería ambaya en la que encontró más de 500 indios y logró, según él, pacificarlos enteramente en 3 días. El memorial que envió 2 años después para solicitar un cargo de teniente del Regimiento de Infantería de Buenos Aires destaca nuevamente esa contribución a la pacificación de los indígenas, asegura que mientras reconocía y cartografiaba el territorio del norte de Paraguay, que califica de desiertos enormes, había tratado con varias parcialidades, cito, de bárbaros, y que los había aficionado por medios suaves y por medios pacíficos a adoptar la amistad y la buena armonía con los españoles, haciéndoles comprender la dulzura y la humanidad del gobierno español, ¿no? Estas alianzas que buscaban los miembros de las partidas de demarcación y que fueron favorecidas por figuras como este intérprete Toribio, por tanto, no solo contribuyeron a la adquisición de conocimiento cartográfico, de conocimiento geográfico y a su cartografía, como también a la definición del límite divisorio, pero también contribuyeron a transformar a los indios en vasallos, ¿no? Y así poder afirmar con mayores argumentos la soberanía sobre un territorio concreto que además estaba disputado entre ambas potencias ibéricas.
Por otro lado, otros estudios recientes, como el de Hal Langford de la Universidad de Buffalo sobre informantes Coroado y Coropó en los márgenes de las capitanías de Río de Janeiro y de Minas Gerais, ha logrado demostrar también la capacidad de estos informantes para limitar el poder del Estado colonial en la región. También en este sentido van las investigaciones que Jeffrey Ervig hace sobre las interacciones con charrúas y con minuanes en la banda oriental de Paraná, con las partidas de demarcación, ¿no? Y que ha demostrado también cómo los nativos se apropiaron de esa actividad demarcadora para hacer avanzar sus propias agendas y fortalecer su posición frente a otros grupos indígenas. Trabajos como estos demuestran que es preciso seguir estudiando sobre estos informantes indígenas, primero para caracterizarlos y arrojar luz sobre su relevancia en esa adquisición de conocimiento por parte de europeos, que fue fundamental en esos esfuerzos coloniales para definir las fronteras americanas. Por otro lado, la documentación que yo he manejado no me permite por ahora llegar a conclusiones claras en esa línea que han apuntado Langford y Ervig, pero hay ciertos elementos de esta documentación que sugieren que también conviene seguir indagando, ¿no? Y uno de ellos es esa desconfianza que se tiene de los Payaguá, ¿no? Que no se evidencia de forma tan abierta en el resto de casos, y hay que tener en cuenta que los Payaguá, como los Embayá, son un grupo que está también en bastante conflicto con los españoles. Entonces, bueno, habría que profundizar por ahí. Y otro elemento que a mí me ha parecido muy relevante dentro del diario es una alusión que se realiza a que los Ambayá habían descortezado un gran árbol que se encontraba en el margen del río y que habían grabado sobre él lo que Pazos denomina como marcas de caballos. Bueno, estas marcas de caballos son un tipo de marcas que utilizaba habitualmente este grupo indígena sobre propiedades. Ahí tienen un dibujo de Debret del siglo XIX en el que vemos la grupa del caballo con dos marcas. Vemos otro dibujo, se me acaba de ir el nombre, de Castelnau, también del siglo XIX, en el cual vemos una mujer con los típicos tatuajes faciales de las mujeres Ambayá, pero con una marca particular en el pecho y que sugiere que quizás se podría tratar de una cautiva. Estas son marcas que se utilizan también sobre objetos de uso cotidiano, como pendientes, como platos, es decir, son marcas habituales. Pero en este caso la están trazando, estas marcas, lo que tienen arriba es una recopilación de marcas que hizo Guido Boggiani posteriormente. Entonces, estas marcas se trazan aquí, en este caso, sobre un gran árbol que se encuentra en el margen del Paraguay. Esto es habitual para marcar los límites de su territorio, pero lo que nos está aquí planteando es la realización de una demarcación indígena por parte de los Ambayá que coexiste con la demarcación fronteriza por parte de las partidas de demarcación, pero que se realiza desde sus propios marcos culturales, ¿no? Mientras las partidas lo están realizando con estos grandes marcos que dejan testimonio de la demarcación, tienen ahí el ejemplo del marco del Jaurú, que se ubica en la confluencia del río Jaurú y el Paraguay después del Tratado de Madrid, y que a fines del siglo XVIII todavía está in situ, ¿no? Está en pie. Pues frente a esto, ¿no? Tenemos otra demarcación sobre los árboles del margen de los ríos. Y volviendo ya más directamente a la cartografía, lo que es muy evidente es que constituye una herramienta más de dominación colonial, especialmente cuando se conjuga con esa frontera lineal a partir de unos determinados accidentes geográficos y con una escasa representación de esa presencia indígena en la región, ¿no? Representada, que además es una región disputada, ¿no? Esto encaja claramente con esa visión del continente americano como un espacio de legítima expansión europea y de esas fronteras
como líneas divisorias fue fruto de acuerdos de límites firmados en el Viejo Mundo. Pero en el estudio, ¿no?, de esta documentación, ¿no?, que emana del trabajo de las partidas de demarcación, queda evidenciado, ya son numerosos estudios los que evidencian que esas contribuciones indígenas son esenciales para esa adquisición de conocimiento geográfico por parte de esas partidas de demarcación, pero al analizar y estudiar para identificar esta contribución es necesario acudir a fuentes diversas, ¿no? Porque únicamente con las representaciones cartográficas pues nos quedamos cortos, porque en ocasiones dicen poco, no siempre, ¿eh? Hay otras cartografías que sí que incluyen más elementos de referencia, ¿no?, a las poblaciones indígenas, ¿no? Pero a veces dicen poco sobre estas contribuciones, ¿no? Y eso también ha llevado a que se ignoren esas fuentes de conocimiento indígena por una parte de la historiografía, por un tiempo, ¿no? En vez de identificar esto como procesos de generación conjunta de material cartográfico, ¿no? En los procesos en los cuales el conocimiento local se combina con mediciones realizadas por las partidas, se plasma en mapas que siguen convenciones europeas, ¿no?, y lo que a su vez supone una difusión de conocimientos nativos, pero que sin embargo quedan poco reconocidos, ¿no?, del mismo modo que apenas quedan representados esos indígenas sobre el espacio cartográfico. Y bueno, con esto pues espero que haya quedado claro mi mensaje.